Sí, por favor. ¿En tu lugar? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar la teoría política, o si se quiere, la filosofía política de John Locke, quien es considerado por muchas, como el padre del liberalismo. Entonces me parece que una sesión como la del día de hoy puede ser una buena introducción a algunos de los fundamentos básicos del pensamiento liberal. ¿De acuerdo? Y para abordar la teoría política de John Locke, les propongo el siguiente itinerario. Primero hablar algo sobre el contexto histórico en el cual se inscribe la vida y la obra de Locke. ¿Por qué resulta relevante estudiar en nuestros días a Locke? Tres momentos de su pensamiento: su idea de estado de naturaleza, contrato social y su idea de estado psíquico. ¿De acuerdo? Bueno, dicho lo anterior, entonces vamos a ocuparnos brevemente del contexto. Estamos en el horizonte del siglo XVII en Inglaterra, que es conocido como el siglo trágico de los reyes absolutos. ¿Por qué? Porque está la disputa del poder entre la monarquía de los Estuardo, la dinastía de los Estuardo, y el parlamento. Es decir, ¿quién tendría la decisión última? Que en el fondo es la disputa entre los reyes y el ejército parlamentario de Oliverio Cromwell. Esta disputa expresa una fractura histórica que se, digamos, manifestó en Europa, pero que también echó raíces en América Latina, que es la disputa entre los Whigs y los Tories. ¿De qué distinción estamos hablando? De la distinción entre liberales y conservadores. Esta es la verdadera disputa, no la retórica que se utiliza en nuestros días, que no tiene que ver con esta distinción analítica. Los liberales eran protestantes, los conservadores eran católicos. Los liberales Whigs abogaban por una monarquía constitucional en donde el poder se compartiera entre el rey y el parlamento. Inglaterra sigue siendo una monarquía parlamentaria, y los Tories son defensores de una monarquía absoluta, es decir, sin contrapesos. En el horizonte de esa disputa, que es una disputa política, pero que también es una disputa cultural, estamos poniendo la distinción entre protestantes y católicos, se inscribe precisamente el pensamiento de Locke. Y Locke sería una de las mentes más brillantes que le ofrecerá una justificación teórica y a la vez política a los Whigs. De ahí que nosotros podemos identificar en John Locke pues uno de los padres de lo que denominamos el pensamiento liberal. ¿De acuerdo? ¿Pensamiento qué? Liberal. Siempre que hablamos de liberalismo, actualmente, bienvenida, no puede iniciar la clase sin usted, pero qué bueno que ya está aquí. Siempre que hablamos del liberalismo, pues, y actualmente que se utiliza
la palabra neoliberalismo, que es una forma propiamente del liberalismo, pues tenemos que identificar como uno de los padres, quizá el más importante de ellos, a John Locke. ¿Y por qué resulta fundamental estudiar el pensamiento de Locke? Porque diría que el proyecto de la Ilustración, es decir, el proyecto de establecer la soberanía de la razón, fundamentalmente a través de una justificación kantiana, en Kant, tiene fundamentalmente dos grandes herederos, o dos doctrinas que son herederas del proyecto ilustrado. Por una parte el liberalismo y por otra parte el socialismo. Tanto el socialismo como el liberalismo son doctrinas modernas. Y es relevante estudiar al liberalismo porque pone en escena, en juego, una noción de libertad. No toda noción de libertad, pero sí una noción moderna de libertad. Y el socialismo pone en escena una noción igualmente moderna de igualdad. El valor principal de los liberales es la libertad y el valor principal de los socialistas es, en este caso, la igualdad. ¿Y de qué tipo de libertad hablamos cuando lo miramos desde el prisma liberal? Bueno, fundamentalmente hablamos de una libertad moderna que es asociada como una libertad como no interferencia. Digo que es una libertad moderna porque existe una distinción analítica que elabora Constant en un famoso texto que se llama La libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos. En la antigüedad, ser libre esencialmente era no ser esclavo. Era la oposición entre el hombre libre y el esclavo. No estar sujeto a la interferencia arbitraria. Algunos utilizan la expresión libertad era no estar dominado, no estar controlado de forma absoluta por otro. En la modernidad la noción de libertad es distinta porque se habla de libertad como no interferencia. Y paradójicamente quien establece las bases de esa noción moderna de libertad es un autor no liberal, como Hobbes. O sea, Hobbes, cuando habla de libertad, pone el ejemplo del agua. Podemos decir, el agua corría libremente. Cuando decimos el agua corría libremente por el río, lo que estamos diciendo es que nadie interfiere el paso del agua. O cuando decimos el águila volaba libremente, utilizando el águila como una imagen de la libertad, lo que estamos diciendo es que nadie interfiere para su libre vuelo. Bueno, esta noción es la que recupera en buena medida Hobbes y que es el sustrato fundamental de la doctrina liberal, es decir, defender la no interferencia para garantizar las libertades de los hombres. ¿Qué tipo de libertades defienden los liberales? Podemos utilizar la expresión en el sentido de poderes. ¿Qué tipo de poderes? Pues están libertades civiles. Yo tengo la libertad de reunión, ustedes también, de expresión, de manifestación, de credo. Soy libre de expresarme, de manifestarme, de reunirme, o de creer o no creer. Pero también existen las libertades políticas, ¿no? Por ejemplo, existe la libertad de votar o la libertad de ser votado. Yo tengo el derecho a votar o el derecho a ser votado, ¿no?
nosotros ejerceremos el próximo año, en las elecciones del 24, nuestra libertad de votar por A, por B o por C, o en algunos casos de ser votados. O podemos tener la libertad de no votar, es decir, no es una obligación, sino es un derecho, o de no ser votado. ¿De acuerdo? Pero también encontramos lo que se llaman civiles, políticas, libertades sociales, que son reconocidos como derechos sociales. ¿De acuerdo? Bueno, el liberalismo pone acento en estas dos libertades, civiles y políticas. El hombre, aquí podría yo extender la expresión, y la mujer es libre en tanto que nadie interfiere. ¿Y quién es ese alguien que podría interferir? Fundamentalmente el Estado. Libertad como no interferencia del Estado. O si se quiere, podemos utilizar la expresión poder político, ¿no? La no interferencia del Estado en las libertades. Lo podemos frasear así: mientras menos intervenga el Estado, mayores serán las libertades de los individuos. O sea, el Estado no puede interferir, no puede obstaculizar, utilizando la imagen de una piedra en un río, las libertades de las que gozamos nosotros. No puede obstaculizar mi expresión. Y si lo hace, atenta contra mi libertad. No puede obstaculizar mi derecho a manifestarme o mi derecho a reunirme. Y si lo hace, está violando mi libertad. ¿De acuerdo? Entonces, la premisa es de no interferencia del Estado en los asuntos de las personas. ¿De acuerdo? ¿Por qué plantea que no interfiera el Estado? Porque cuando interfiere el Estado suele violar las libertades de los individuos. ¿Sí? A mayor tamaño y a mayor interferencia del Estado en los asuntos de las personas, menos libertades gozarán los individuos. Y por lo tanto, a mayor libertad o libertades de los individuos, tendremos menor tamaño y menor interferencia del Estado. Entonces el liberalismo defiende un Estado abstencionista. Es decir, se abstiene de intervenir. Se abstiene de intervenir, por ejemplo, en la economía, y deja el juego económico en manos de los agentes del mercado. O sea, existen un conjunto de libertades económicas: libertades de propiedad, libertades de comercio, libertades de acumulación, libertades económicas, y entonces son libertades que no puede interferir el Estado. Por lo tanto, defiende abstencionismo del Estado. No es un Estado que interviene, que regula la economía para garantizar, digamos, el interés común. Porque nosotros podemos decir, el mercado es un mecanismo, es el mecanismo más eficaz para la asignación de bienes y servicios. Basta comparar los supermercados de los países capitalistas y los supermercados de los otrora países socialistas. Uno iba al súper y no encontraba nada. O sea, uno tiene la posibilidad de ir a un súper y comprar y encontrar 10 opciones de arroz. El problema es si tengo dinero para comprar el arroz. O sea, el mercado es un mecanismo eficiente de asignación de bienes y servicios. Es el más eficiente que existe. Pero no necesariamente es un mecanismo justo. Porque ¿de qué sirve que yo tenga 10 opciones de arroz o 10 opciones de coches o de whatever, de cualquier cosa, si yo no tengo dinero para comprar? Entonces, para corregir los problemas de injusticia del mercado, interviene el Estado.
Por ejemplo, hay asuntos de interés público que no están sujetos a la lógica del mercado. La educación. La educación no es una mercancía, como sucede en Estados Unidos. O la salud no es una mercancía, como sucede en Estados Unidos. La educación y la salud son derechos. Y entonces el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y el derecho a la educación, porque asuntos fundamentales quedan fuera de la lógica del Estado, del mercado, a partir de la regulación y de la provisión por parte del Estado, que tiene la obligación de garantizar esos derechos. ¿De acuerdo? Si esto es cierto, entonces el Estado es abstencionista y es un Estado también mínimo. El liberalismo defiende una noción de Estado abstencionista y de Estado mínimo. Abstencionista es mínimo en sus funciones, o que no intervenga demasiado, y Estado mínimo en su tamaño. ¿Sí? Las únicas funciones que está reconocido que cumple el Estado son las funciones básicas, ¿no? Seguridad de los bienes y seguridad de la vida de las personas. Pero más allá de esas premisas se considera que es un Estado en ese sentido abusivo. ¿Y por qué tanta sospecha hacia el Estado? Porque los liberales, con matices, hay quienes reconocen más o menos presencia del Estado, parte no solo de una sospecha, sino establecen una premisa. Para los liberales el Estado es un mal, pero es un mal necesario. En esto se distinguen, por ejemplo, de los anarquistas. Para los anarquistas el Estado es un mal, pero es un mal necesario. Por eso los anarquistas plantean la abolición del Estado. Y no solamente del Estado, sino también de la abolición de la propiedad. Ni Dios ni ama, dirían los anarquistas. La abolición del Estado y la abolición de la propiedad. Me parece en ese sentido muy ilustrativo. Los anarquistas, que son primos de los liberales, dirían el Estado es un mal, pero no necesario, por eso podemos plantear la abolición del Estado. Los liberales no llevan el argumento al extremo. El Estado es un mal, sí, pero es necesario. Es necesario para garantizar la vida y las propiedades del individuo. ¿Y cómo vamos a corregir el mal del Estado? Garantizando las libertades. Libertades políticas, libertades económicas de las que gozan los individuos. Entonces podemos nosotros encontrar dentro de la tradición liberal distintos liberalismos. Podemos encontrar un liberalismo económico representado por autores como David Ricardo o Adam Smith. Podemos encontrar un liberalismo político en donde encontraríamos autores del mismo Locke, Montesquieu y Tocqueville, y podríamos identificar también un liberalismo moral en donde podríamos identificar autores tan importantes como Kant. ¿De acuerdo? O podemos nosotros distinguir a los distintos liberalismos a partir de su lugar de anclaje. Encontraríamos un liberalismo inglés como el de John Locke, encontraríamos un liberalismo continental como el de Montesquieu o de Tocqueville, y encontraríamos un liberalismo norteamericano y un liberalismo en América Latina. Y si nos vamos a signos ideológicos, podríamos identificar un liberalismo de izquierda y también un liberalismo de derecha. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos en el nivel de las ideas. Y esto adquiere sentido porque el pionero de toda esta historia es Lenin. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos encontrar los fundamentos del liberalismo, leamos este libro.
alguien me dirá, bueno, es que yo voy a leer este libro porque le tengo que entregar al profesor Leroux el control de lectura. Lo demás no me interesa, ¿verdad? Es posible. Es una mirada de corto plazo, es una mirada insuficiente. Como si uno leyera libros para entregar controles de lectura. No, estamos aquí ante el padre de libros. Por supuesto que es importante que entreguen su control de lectura. Pero me parecería más relevante que leyeran este libro. O sea, algunos dirán, yo ya entregué el control de lectura, me doy por satisfecho, lo demás es lo de menos. Pues no, seamos serios. Es decir, en la Facultad de Ciencias Políticas, si algo distingue en nuestras facultades, que todavía reivindica la tradición del pensamiento político clásico, y dentro de los pensadores clásicos se encuentra nada más y nada menos John Locke. Y en este libro encontramos el fundamento del pensamiento liberal. Bueno, si quieren ustedes complementar algo sobre la historia del liberalismo como movimiento social, como movimiento histórico, o como corriente intelectual, como tradición del pensamiento, pues les recomiendo un libro que puede ser interesante. Aparece la bibliografía complementaria. Pablo Armando González Ulloa y Sergio Ortiz Leroux, El debate del pensamiento político contemporáneo, una aproximación al liberalismo, republicanismo, comunitarismo y multiculturalismo. En este libro, el profesor y mi amigo Pablo y un servidor nos hemos dividido las tradiciones de estudio. Yo estudié al liberalismo y al republicanismo, y él estudió al comunitarismo y al multiculturalismo. Entonces, si quieren tener una visión de conjunto, vamos a decirlo así, si ustedes quieren tener una imagen del bosque liberal, o sea, del bosque, un bosque está compuesto de varios árboles, y varios árboles cada árbol se compone de varias ramas, y cada rama se compone de varias hojas, y cada hoja se compone de varias catarinas. ¿Se acuerdan de las catarinas? Insectos bonitos, poquitos. Bueno, si recordamos eso, entonces podemos pasar de lo general el bosque a la catarina, o de lo particular la catarina a lo general el bosque. Si quieren tener una visión panorámica sobre el liberalismo como movimiento histórico, como tradición intelectual, pues este texto puede ayudarnos, ¿verdad? ¿Vale? Sí, está aquí en su programa, ¿no? ¿Viene hasta atrás en las lecturas complementarias? En las lecturas complementarias viene la recomendación de este libro, ¿no? Y así ayudan también a sus profesores a que vendan sus libros. ¿Verdad? Porque si no vendemos nuestros libros, ¿sabes qué pasa? Pues ya no nos van a publicar. Oye, está muy interesante su libro, pero ningún cabrón lo leyó, nadie lo leyó. ¿Me explico? Entonces, oiga, profesor, porque es muy interesante lo que usted publica, pero a nadie le interesa lo que usted hace. Entonces, ¿dónde vamos a publicar? ¿Dónde vamos a hacer? Bueno, puedo publicar en Face, ¿no? En Face, en adelantos, alguna cosa así, ¿no? O ponerle un título medio novelero también. Un título novelero, ¿no? Lo que siempre usted quiso saber del liberalismo, no se debió preguntar, ¿no? No, le ponen Las pasiones de los liberales y ya. Alguna cosa así, un título que sea punch, ¿verdad? El morbo de los liberales, ¿no? Sí, sí, algún tipo de y quizás de imagen que pudiera ser ilustrativa al respecto, ¿no?
La Pati Chapoy de la Unión. Puede ser, podría ser alguna cosa así. Pero bueno, aquí les estoy dando razones de por qué resulta relevante, importante estudiar, en este caso, a los liberales. ¿De acuerdo? Hagamos un break. ¿Preguntas, jóvenes? En la parte que habla del poder político, sigue hablando sobre el mismo tema de Inglaterra en el mismo siglo, o ya es poder político en general. A ver, vamos a plantearlo así. En el contexto de Inglaterra del siglo XVII, Locke aboga por un tipo de monarquía constitucional, es decir, de monarquía limitada por la ley. Como teoría general de la política, el liberalismo, más allá de una circunstancia histórica determinada, aboga por defender un tipo de Estado abstencionista y mínimo. O sea, el liberalismo como doctrina política, vamos a hacer una distinción. Una cosa son las ideas políticas, y otra cosa es la práctica. En términos de ideas, el liberalismo es una doctrina, ¿no? Es una doctrina política, es una doctrina económica, es una doctrina moral. Cuando hablamos de doctrinas estamos hablando de un cuerpo de ideas relativamente sistemático. Entonces, podemos decir que el liberalismo es un cuerpo de ideas ordenado y sistemático que tiene representaciones sobre la política, la economía y la moral. Podemos hablar del pensamiento liberal. Si nos vamos a la práctica, podemos hablar del liberalismo como un movimiento histórico que se ha traducido en partidos liberales, políticas liberales, clubs liberales, movimientos liberales, pero estamos hablando de otra dimensión. Pensar al liberalismo como un cuerpo de ideas, como una doctrina, o pensar al liberalismo como un movimiento que se pone en escena a través de partidos, movimientos, clubs, etc. ¿De acuerdo? Te lo voy a poner así. Podemos hablar del neoliberalismo como doctrina y podemos identificar el origen del neoliberalismo en la sociedad Montpellier, es decir, un grupo que se reúne para discutir sobre los asuntos del pensamiento liberal. O podemos nosotros asociar al neoliberalismo como un conjunto de políticas económicas puntuales que tuvieron su primer ensayo en Chile con la dictadura militar de Pinochet y que se pusieron en escena en la vida pública con la llegada al poder de la primera ministra Margaret Thatcher en Inglaterra y el presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos. Estamos hablando a finales de los años 70. ¿De acuerdo? Estamos hablando de dos cosas. Una es el cuerpo de ideas que dan cuenta de lo que es el neoliberalismo como una doctrina, y lo otro es cómo se puso en escena esa doctrina en la lucha política, en las sociedades. ¿De acuerdo? Podemos decir, por ejemplo, la doctrina neoliberal estaba relativamente construida y en México el giro neoliberal se empezó a implementar fundamentalmente en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid, ¿no? Pasamos de la etapa del desarrollo estabilizador y del desarrollo compartido, que era la política económica que predominó en nuestro país de 1940 a 1982, y a partir de 1982 se implementa en México un cambio en la política económica y toma un giro de naturaleza neoliberal, implementado por el entonces secretario de Hacienda, si era secretario de Hacienda del gobierno mexicano, que era Pedro Aspe, que era parte de los Chicago Boys. ¿Por qué digo los Chicago Boys? Porque
hay una escuela de economía en la Universidad de Chicago que hace suyos los supuestos fundamentales de la economía neoliberal, del pensamiento neoliberal, que es la economía neoclásica. El neoliberalismo se alimenta de una escuela de la economía que es la economía neoclásica. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se podría hablar del estado de naturaleza como un estado de anarquía? ¿O algo similar, por así decirlo? Fíjate que no hemos hablado todavía del estado de naturaleza, pero en el caso de John Locke no aparece la noción de estado de naturaleza como anarquía. ¿Qué es lo que voy a desarrollar ahora? ¿Me darías oportunidad de responder a tu pregunta? No ahora, sino lo que lo pueda desarrollar. Tu pregunta es pertinente, por supuesto. Sí. Pero es como el segundo punto de la agenda. Estoy apenas en el entremés. Vamos a decirlo en una figura retórica. Estamos en el entremés y tú ya quieres que vayamos a la sopa. ¿Verdad? Sí. Está bien, por supuesto, pero habría que comenzar por el entremés. ¿No les parece? No defiende un estado como anarquía. No defiende un estado de naturaleza como anarquía. Quien defiende el estado de naturaleza como una situación de guerra de todos contra todos es Hobbes. Recuerda que Hobbes parte de una idea pesimista del hombre y representa el estado de naturaleza como un estado de guerra de todos contra todos. La salida que ofrece Hobbes es un contrato que sea el vehículo para la fundación del Estado. ¿Qué tipo de Estado defiende Hobbes? El libertad. ¿Sí? En Hobbes sí el estado de naturaleza es el estado de anarquía, de guerra de todos contra todos. Sería la expresión más correcta. En el caso de Locke no es así. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿preguntas, jóvenes? Ahora sí me traje mi jugo de... Vine aquí a la facultad temprano porque dije, tengo que encontrar a la profesora o al profesor que osa dar su clase. Pero estaba limpio. No vino. No lo sé, yo me crucé con él. Tenía nada. Sí, yo creo que no vino porque estaba el salón vacío. Sí, Llegamos como 10 minutos antes. sí, yo lo vine bien. No. Ok, nosotros tenemos que dialogar. Digamos, ganas no me faltaría, pero no, en la universidad no podemos hacer eso. Claro, quizás quisiéramos hacer eso, pero no deberíamos hacer eso. Es decir, si yo tengo alguna diferencia con un colega, con un profesor, me parece que el ejemplo de lo que no es un profesor es este profesor del Politécnico que se agarró a golpes con uno de sus estudiantes. Me llamó mucho la atención ese profesor, porque creo que fue a buscar a un estudiante y se pelearon afuera. El de Poli, es impresionante. Yo antes de pelearme con un estudiante, pues dialogaría, ¿no? Oiga, mire, tenemos esta diferencia. Pero pelearme con un estudiante sería un poco la muerte de la universidad, ¿no? Pues uno buscaría argumentar. Fíjense ustedes, utilidades prácticas del pensamiento. En la clase pasada, que además fue una clase del 15, trabajamos Hobbes. Y en Hobbes señalamos que el estado de naturaleza es un estado de guerra contra todos, de todos contra todos, porque el hombre es el hombre del hombre, ¿no? Homo homini lupus. Y dice que en el estado de naturaleza opera la ley de la razón, la ley natural, que es ley de la razón. Pero las leyes de la razón son insuficientes porque la gente no siempre opera o actúa atendiendo a sus mejores razones, sino a veces, como el profesor que mencionamos, recurrió a sus emociones, no a sus razones.
Pero la primera ley natural que establece Hobbes es buscar la paz. Y cuando se consigue la paz hay que mantenerla. Y entonces yo digo, bueno, la idea del estado de naturaleza es una idea contrafáctica, es decir, no busca fundamentar históricamente el origen del estado Hobbes, sino es una idea, un principio de la razón, ¿no? ¿Cómo estarían los hombres antes de la existencia del Estado? ¿Cuál era la situación de los hombres contrafáctico antes de la existencia del Estado? Y define que esta situación era una situación de guerra de todos contra todos. Y entonces yo diría, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas? ¿Cuáles son los ejemplos prácticos que podemos encontrar del estado de naturaleza como un estado de guerra de todos contra todos? Pues se me ocurrió que un ejemplo práctico es cuando voy conduciendo mi coche. No en Suiza, en Ginebra, Suiza, en la ciudad de México.